Mientras conversaban de todo lo que había pasado, se acercó y empezó a caminar con ellos. Y les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Hola, hola, soy Sol. Bienvenidos a Caminando la Fe. Hola, Pablo, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? andas, Sol? Tanto tiempo. Bueno, ¿cómo fue esta semana? Bueno, muy bien. Me recibí, así Ah, bueno, que bien, les venía contando que venía terminando. Hoy me recibí hace unos días, así que bueno, muy contenta por eso. ¿Vos cómo anduviste? bien. Mucha mugre lo recibí. Y fue, sí. Me tiraron espuma en los ojos, la boca, todo un asco. Bueno. Tengo rumores que te tiraron champagne. Sí, también. Ah, muy bien. También. Muy bien, muy bien. A mí me pasó una anécdota los otros días, estaba en un cole Sí. llenando unas libretas, ¿viste? Cerrando el año y aparece un nene que había tenido está en quinto secundario ahora, había tenido hace como 2 años, y Mm. yo hacía como 2 años que no los veía, y vine, profe, dice, ¿cómo anda? Mal, mal, dice, salvame, me dice. Y me quedé en blanco porque fue como Fuerte. fuerte, me quedé así. Y me acordaba de las clases de teología. Nadie salva a nadie y nadie se salva solo, pero era Claro. demasiado para el pibe, entonces le digo, bueno, ¿cómo ¿Pero podemos qué, hacer? qué le había pasado? ¿Qué le había Había pasado? perdido las 4 materias. Ah, está Y bien. entonces podía repetir el año y bueno, a ver, hicimos un plan ahí de urgencia De y cómo, bueno, de cómo. priorizó lo que le quedaba mejor y Ah, está bien. necesitaba Claro, ordenarse un poquito y tal, por lo claro. menos no. No Claro, hice una tan estrategia. desesperanzado, sí, Una estrategia. pero me choqueó el La pedido. presión, claro. Salvarme, durísimo eso. Bueno, eh, hoy Hoy nuestro primer tenemos. episodio grabado Sí, y con invitados, o sea, exactamente. dos novedades, Dos cosas nuevas. dos cosas nuevas. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, La lo presentamos. presentamos y después se presentará él. Dale, Jesús Arbiza, eh, oriental, uruguayo, exactamente. eh, teólogo, psicólogo, hombre de fe. Bueno, Jesús Arbiza, bienvenido a Caminando la Fe. Gusto tenerte Bueno, acá. buenas para toda los escuchas o los videntes, no sé cómo decirle. Está bien. Está bien, está bien. Va a tener las Bueno, dos opciones. ahí está. Sí, uruguayo, vivo en la ciudad de Salto, frente a Concordia, Entre Ríos. Y bueno, ya de alguna manera, bueno, me uno a compartir este espacio de fe y de búsqueda, que ya en la cortina ahí me dejó pensando eso de Jesús caminando junto a los discípulos de Maús, ¿no? Ujú. Ese texto tan bonito que siempre recuerda bueno, en relación a la anécdota que tú contabas del chico que te dijo, salvame, ¿no? Ujú. Bueno, aquellos discípulos iban frustrados porque pensaban que Jesús iba a ser el Salvador de Claro, Israel y se encontraron con un muerto en la cruz, ¿no? Claro. claro. Y venían totalmente desanimados. De hecho, el texto como que trabaja esa idea de que ese desánimo que le vino a los discípulos, Jesús como que los van causando, y en un momento del texto dice, y interpretando todo lo que las escrituras decían sobre él, como que los volvió al camino, ¿no? Claro. O sea, Mm, como que ellos se iban alejando del camino porque Sí, sí, alejarse de claro, Jerusalén era alejarse de la posibilidad de la salvación. claro. Tu ah. alumno iba medio como, tu No, alumno claro. iba medio como los discípulos de Maús, alejándose de. Está bien, Sí, no, está está bien, bien. bueno, sí, es Está buena verdad. la imagen. Sí, tal cual. Así que bueno. Eh, Esto está haciendo. Estamos en dos orillas. Nosotros estamos en Mar del Plata Claro, es verdad, sí. y Jesús está del otro lado del río, así que. Sí, sí. En dos orillas, exactamente. Así que bueno. Sí, sí. Queríamos Y bueno, preguntarte que,
¿Tenés algún sobrenombre? Porque decirte Jesús es como medio en Medio este confuso. contexto, en este No nos contexto. molesta, pero nos confunde. En Italia, la gente me llama, porque yo me llamo Jesús Carlos. Ah, Ah, Entonces, cuando estudié en Italia, hace ya unos cuantos años que estudié teología ya, la gente me decía Padre Carlos, ah, porque, mira. bueno, capaz que no dije, que no me presenté, que yo fui sacerdote, católico, y bueno, durante 12 años, estudié en Italia teología, 2 años, allá en la ujú, Universidad Gregoriana. Y bueno, y después dejé el ministerio, me casé, tengo 2 hijos ujú. Ujú, y soy profesor de filosofía porque estudié el profesorado acá claro. en Uruguay, y después me recibí de psicólogo también. Ah, Bien, Y bueno, y vivo acá en Salto y vivo de eso, doy clases de filosofía y trabajo como psicólogo. claro. Pero bueno, como me gusta decir a mí, soy un teólogo sin cátedra. Está bien. O Está sea, bueno. en el sentido de que, bueno, Sí, digamos que sí, no es que me fui de la iglesia porque claro. Has desarrollado recibí, tu dimensión de fe, pero desde otro lado. recibí la dispensa, me casé por iglesia también, así que Claro, Ah, eso, mira qué bueno. pasé a ser un laico como Jesús. claro. Y yendo a tu pregunta, sí, la verdad que en Italia le llamaba, porque ellos no le ponen jamás el nombre Jesús a nadie, ¿no? Claro, sí, sí, Mirá. obvio. Entonces me decían Padre Carlos. Bueno, por ahí te vamos a decir Carlos, después volvés Carlos. a ser Jesús. Sí, sí. Bueno, No, sobrenombre no tengo Ah, así, listo. bueno. por lo Bueno, menos que sea común así, ¿no? Común, ¿Viste? común, claro. claro, sí, sí. La No, no, gente está- dice Pancho Claro, no, 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 está bien. Por no, ahí tenías no tengo, algún sobrenombre así. Bueno, no Carlos tengo nada. entonces. Carlos, entonces. Muy Listo. bien. Carlos. Bueno, en los episodios anteriores estuvimos viendo quizás a Jesús como nuestro modelo de humanización y que nos revela como el modo de llegar a ser plenamente humanos. Obviamente esto desde nuestra referencia Católica, católica, digamos, ¿no? para nosotros. Para Ajá. nosotros. Eh, Está bien, ¿hasta ahí vas bien? Sí. Entonces, bueno, Bueno, para empecemos. los que Para nos los están que... viendo o escuchando, eso, que se armen como vos tenés un mate ahí del otro lado, que se armen un mate, un café, que puedan Sentarse un sentarse poco. tranquilo, buscar un espacio, como decíamos, nosotros con Sol le comentábamos a Carlos, esto es Caminando la Fe, si bien nuestra referencia es católica y miramos desde ahí, pero es para todo aquel que está en una búsqueda espiritual, entonces, en el espacio donde ellos se encuentren bien, que se acomoden, vamos a tratar un tema del camino y de la salvación y de la Sí, fe, de algún modo. Y arrancamos con el tema entonces. dale. Vimos nosotros los primeros episodios que la dimensión espiritual hace parte de todo ser humano y que uno en el desarrollo de la vida y de la espiritualidad, eh, esta dimensión espiritual de algún modo puede desarrollarse sanamente, saludablemente, o desarrollarse de un modo tóxico o no saludable o que no te planifica humanamente. Eh, arran- A lo que nosotros lo llamamos el semáforo espiritual. O sea, que hay cosas que nos planifican o nos hacen bien, esas serían las luces verdes, y cosas que no nos hacen tan bien, esas serían las luces rojas. por lo menos amarilla, no O sé, amarillas, como claro, de alerta, depende, como bueno, depende. alerta, Hay esto que, acá, cuidado. Por eso esto que vos decías, Carlos, de, bueno, estudiaste teología, psicología, dijimos, sos el claro, hombre ideal para este tema y unir las dos cosas. Eh, también lo que pensábamos era como así nosotros, como nosotros nos desarrollamos físicamente, emocionalmente a lo largo de nuestras vidas, no es lo mismo nuestro cuerpo de niños que nuestro cuerpo de adultos o nuestras emociones de niño que nuestras emociones de adulto, también nuestra religiosidad, o sea, nuestra dimensión espiritual, también va creciendo y va cambiando. ujú. Eh, Podemos preguntarle
Sí, a Carlos si en esto de los cambios de la espiritualidad o la fe a lo largo de la vida, si uno puede llegar a adulto claro. con una fe de niño, digamos, puede quedar desfasado en el tiempo y por más que tu cuerpo y tu Siga inteligencia creciendo. siga creciendo, uno siga, no hablo de infancia espiritual, sino como Sí, lo que da creyendo. tapada esa dimensión como olvidada o... Claro, sí. Así como hay gente que tiene problemas de crecimiento y por alguna razón no crece, y en la dimensión espiritual quizás también puede llegar a pasar lo mismo. Bueno, Esa sería la pregunta, quizás. Claro. Es interesantísima la pregunta porque digamos que, bueno, lo primero que me parece que quiero recoger es lo que plantearon del proceso de humanización, ¿no? Ujú. ujú, O sea, hay un teólogo que a mí me gusta mucho que se llama José María Castillo, que él tiene un libro que es muy interesante, se llama La humanización de Dios, porque él dice que en el misterio de Calcedonia, cuando el concilio de Calcedonia, que define la plena humanidad de Jesús y la plena divinidad de Jesús, o sea, en una sola persona hay dos naturalezas, Claro. se insiste demasiado en la divinidad de Jesús y el cristianismo ha Mm, desarrollado a lo largo de la historia esa idea de la divinización del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano aspira de alguna claro. manera a recuperar esa dimensión divina que el ser humano necesita para de alguna manera, entonces siempre ha estado condicionado el cristianismo por como decía San Ireneo de León, por ese proceso de divinización, ¿no? O sea, el hombre Claro. busca ser de alguna manera Dios o como Dios, ujú, Claro. ¿no? Entonces, porque que es un poco que está condicionado también bíblicamente, o sea, Dios lo crea al ser humano como a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces hay una idea en el hombre de buscar la divinización, ¿no? Ser como Dios, ¿no? Como dice Pablo en la carta a los Gálatas, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí, ¿no? Entonces, de alguna manera hay como esa idea del ser humano de querer ser. La espiritualidad va acompañando eso, ¿no? Ese ujú. proceso de divinización Claro. va acompañando Una esa idea buena. del hombre que va queriendo ser como Dios de alguna manera, ¿no? O buscar ser lo más cercano a... En cambio, digo, se ha trabajado poco en el cristianismo, o muy poco, la idea de un Dios que decide hacerse hombre, decide darle al ser humano valor a su humanidad, ¿no? Entonces, rescatar, o sea, un Dios que decide nada menos que hacerse uno de nosotros. Entonces yo creo que ahora en la fecha que estamos viviendo, Ujú, que es la Navidad, ¿no? Mm, Justamente es como el proceso inverso, ¿no? Parecería como que nos desencontramos, porque el hombre quiere ser Dios y ujú. Dios quiere ser hombre, ¿no? Entonces, Está bien. eso también ha llevado muchas veces a un poco poniéndolo en el plano del semáforo que ustedes decían, la luz verde y la luz roja, Ajá, Ujú. ¿no? Muchas veces ha llevado a esa idea en el ser humano de que de desvalorizar lo humano, ¿no? Porque como ajá. quiere ser como Dios, o como Claro. quiere ser divino, o como quiere llegar a ser, entonces desvaloriza mucho la experiencia humana, ¿no? La humanidad, con Claro. todo lo que tiene la humanidad de contradictorio, de complejo, de misterio, entonces yo creo que la espiritualidad tendría que recuperar un poco, o tiene que recuperar un poco esa idea del el proceso de humanización, ¿no? O sea, que en realidad cuanto más humano soy, más divino soy también, ¿no? O Ujú, sea, Mm, y de alguna manera tratar de valorizar, ¿no? La humanidad porque es justamente esa idea de la divinización muchas veces llevó a la iglesia a lo largo de los siglos a perder la dimensión humana, ¿no? Entonces, ujú. tenemos siempre como que se valoran aspectos de la humanidad y otros aspectos se dejan de lado, ¿no?
por Claro. decir, Claro, se valora en la Virgen María la maternidad, se Ujú. valora en la Virgen María la virginidad, pero se deja de lado su sexualidad, el mundo del trabajo, claro, el mundo de los sí, negocios, el mundo, o sea, porque claro, todo eso es pecaminoso, es feo, es malo. Entonces la espiritualidad, como muchas veces digamos así, gestado, y ahí voy a ir a Ujú. una idea del Papa Francisco, o sea, esa Ujú. idea de la clericalización del cristianismo, ¿no? O ujú, Ah, sea, hace poco en un discurso ahí a la curia romana o algo de sí, eso, le plantea esa idea de que el cristianismo, al clericalizarse, perdió muchos aspectos de la vida humana, porque el ujú. clero, el cle- eh, 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 de sí, alguna o sea, manera, tiene como su dinámica particular, no es claro, que viven porque como vive, cualquier laico. ahí está, porque justamente en ese proceso de divinización, el Claro, clero, o sea, los funcionarios de la fe, por decirlo de alguna manera, media grosera, ¿no? Ujú. sí, Pero sí. decir, de alguna manera Bueno, se pero el Papa apropian, ha usado de esa expresión también. ahí está, se apropian de lo sagrado, ¿no? Entonces, de alguna Claro, manera se pierde la humanidad, ¿no? Se Claro. pierde el mundo del sí, afecto, el mundo de la sexualidad, el mundo del trabajo, el mundo de los negocios, el mundo de la economía, el mundo claro. de todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Con la Sí, sí, vida obvio. concreta, con la comida, ¿no? Dice Ajá. Enrique Dussel, que es un filósofo latinoamericano que falleció hace poco, que también estudió teología en París. Él dice eso, ¿no? Que de alguna manera hay dos elementos que identifican al mesopotámico, o a la cultura mesopotámica o la cultura hebrea, que es pan y trabajo, ¿no? O sea, Ajá. Ah, el hombre está con pan bueno. y con trabajo, vive una vida humana digna, ¿no? Entonces, como que muchas veces esa cuestión de, digamos así, la vida cotidiana se pierde en la dimensión espiritual. Y a mí Claro. me parece que es lo que hay que rescatar, ¿no? Una espiritualidad más de la vida concreta, del proceso humano. Y bueno, no me quiero alejar de la pregunta de No, ustedes, no, está bien. Está bien, está bien. porque tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, cuando una espiritualidad crece o va en crecimiento a lo largo de la vida y cuando esa espiritualidad no crece tanto, ¿no? O se estanca o de alguna manera. Yo creo que en psicología hay una regla básica que es Ajá. cuanto mayor flexibilidad, mayor proceso de madurez. Y cuanto menor flexibilidad o cuanto mayor es el mundo, cuanto más me cierro, más pierdo esa dimensión de la madurez o del poder crecer, ¿no? Claro, O sea, uno crece cuando el ser humano, de hecho, es el proceso de lo filogenético, como se dice en biología, claro. es decir, Ujú. es el proceso que de alguna manera hace que se expanda, ¿no? Entonces, yo creo que la espiritualidad tiene que ir en expansión. Cuanto más yo me abro, ¿no? Más crezco también, ¿no? Y más voy de alguna manera integrando otros elementos al camino de la espiritualidad, que es como que, ¿qué es lo que le pasa a los discípulos de Maús? Se cerraron en su concepción de Dios y Jesús los abre, ¿no? Le dice, no, en realidad ustedes no entendieron nada de lo que pasó, Claro. porque si ustedes, entonces les hace repasar las escrituras y vuelven Claro. a encontrar, ¿no? Bueno, eso en psicología, por ejemplo, Jung, ¿no? Que Sí, no era cristiano, pero desarrolló esa idea de que hay como un alma universal, ¿no? Él claro. desarrolla mucho la idea porque de alguna manera, al ser psicoanalítico, fue compañero de Conviene. Freud Claro. Claro. en su comienzo y todo lo demás. Él justamente rescata, porque Freud fue muy crítico con la dimensión religiosa, con la dimensión espiritual, ¿no? Sí.
y con el concepto de Dios y demás, y él Jung rescata un poco esa idea de la dimensión espiritual del hombre, ¿no? Claro, Con esa idea del inconsciente de colectivo. colectivo, el alma universal, etcétera, ¿no? Va como que rescata esa idea y dice, bueno, en ese proceso humano, el hombre en la primera mitad de la vida, por decirlo de alguna manera, va construyendo su yo, Ujú, Claro. va afirmando, ¿no? Y se Mm, va como consolidando frente a los demás, frente al mundo, ¿no? Va ujú, Bien, consolidando su yo. Y después de la segunda mitad de la vida, ¿no? Dice Jung en uno de sus textos, dice, no conozco ninguna persona que esté en la segunda mitad de la vida que no tenga un problema religioso. ah, Entonces, mira, mira. dice, en la segunda mitad de la vida, la persona va como encontrando, va dejando, va descubriendo que ese yo que construyó, está eh, bien. como que le sirvió para esa primera mitad de la vida, pero ya no le sirve para la segunda mitad de la vida. Claro. Entonces, él habla de un proceso de individuación, ¿no? Entonces dice, en realidad el ser humano tiene que conquistar, tiene que desarmar ese yo que armó Claro. para abrirse a la dimensión universal, ¿no? O sea, abrirse a esa dimensión que tiene que ver con la energía espiritual, que tiene que ver con la búsqueda de la vida. Jung lo pone en ese plano, él Mira. no lo pone en el plano de... Pero hay muchos autores que a partir de Jung han seguido como trabajando esa idea de, bueno, que Claro. también la espiritualidad va haciendo eso, donde de alguna manera en la primera mitad de la vida el ser humano busca como distinguirse de los demás, Ujú, Ujú, y en la segunda mitad de la vida como que va buscando más la unificación que la distinción, ¿no? Entonces está va bien. buscando acercarse a decir, Otro. porque de claro, alguna sí. manera se prepara el momento crucial de la vida, ¿no? Como dice Claro. Heidegger, lo Ah, que el ser humano sabe, lo que sabe el ser humano es que en algún momento va a morir. claro. Claro, O sea, si hay algo que el ser humano tiene claro es que en algún momento no va a estar más. claro. Entonces, esa idea de la muerte, ¿no? Como dice, de hecho, en Ser y Tiempo, Heidegger desarrolla esa idea, ¿no? El hombre es un ser para la muerte, Ujú, Claro. porque en definitiva dice, bueno, la muerte nos pone a todos en el ejercicio de pensarnos hacia ese lugar, ¿no? Que en algún Claro. momento vamos a llegar a tener que afrontar esa dimensión tan trágica de la vida, ¿no? Que si lo ponemos en cuestión cristiana, bueno, tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. O claro. sea, Claro. Jesús vino a darle un sentido a esa muerte, ¿no? O sea, decirnos que, bueno, que en realidad eso que es tan humano, que es propiamente humano como la muerte, tiene un sentido, ¿no? No es algo biológicamente pasajero, digamos, ¿no? Claro. Ah, mira, bien, bien, bien. Hablé Eh, mucho. Ay, no, 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 estamos está bien, bien, está estamos bien, está bien. bien. No, no tengo Estamos, el estamos. cronómetro acá, pero me quedé pensando en esto que decía él, ¿no? Como de la divinización, entonces por ahí retomar a Sí, lo que a él ver. comentó. Entonces podríamos decir que una espiritualidad que deje de lado, digamos, el afecto del mundo del trabajo, que por querer Ah, asemejarte a Dios, vos dejes de lado tu claro, dimensión todo. afectiva, tu dimensión sexual, tu relación laboral. Ah, la Sí, sí. comida, esto me parece interesante. Entonces, pues, si no sé, ah, bueno, voy a relacionarme con Dios y me mando un ayuno de un tiempo que daña mi cuerpo. Bueno, entonces pregunta, ¿no? Como, Bueno, Sí, sí. exacto. Eso, bueno, por ejemplo, en los primeros siglos del cristianismo fue muy valorado el ayuno Claro, sí. como lugar de encontrarse con Dios y todo lo demás. Y claro, uno lee los estilitas, por ejemplo, que claro. vivían en una columna, ¿no? Es decir, claro, y hablaban cada pavada, y sí, sí, no comían, Claro. ¿no? Santa Teresa le dice a las monjas, en los pucheros habla Dios. O sea, cuando las monjas Ah, se ponían tan espirituales en los conventos, de hecho, la reforma del Carmelo que hace Santa Teresa es Mm, justamente eso, ¿no? Decir, volver a las monjas a decir, bueno, en los pucheros habla Dios, o sea,
en la Claro, comida, en el encuentro, en el compartir, en el Mirá. compartir un buen asado, una buena comida, mirá lo que estamos hablando con lo que está la carne en la Argentina, Bueno, compartir una buena comida, ¿no? Celebrar juntos, bueno, eso de alguna manera es también claro, parte encontrar a Dios allí, de ¿no? O la sea, dimensión espiritual, sí. exacto, claro, porque digo, a veces pensamos que la dimensión espiritual es como claro, alejarse de todo eso, ¿no? claro, como Claro, desencarnado, lo opuesto a al Mm, misterio, ¿no? Que estamos celebrando, ¿no? exacto, exacto. claro, Entonces Eh, terminamos siendo no humanos, ¿no? claro, 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 claro. está ahí, claro. Importante. Bueno, un tips ahí como, por lo menos dejar la llamada de atención, dejar la Bueno, yo llamada, creo que una espiritualidad es verde siguiendo el semáforo, cuanto más humana es y cuanto más le da sentido espiritual a lo humano, ¿no? O sea, Claro, porque en definitiva el ser humano, ujú, bueno, José María Castillo, este teólogo, dice que en realidad Jesús no vino a construir una religión, ¿no? Jesús vino a anunciar el Evangelio, ¿no? Y anunciar el Evangelio supone en esas dos dimensiones, claro. pan y trabajo, y supone darle sentido al sufrimiento humano. Porque dice Claro. él, uno de los elementos centrales del ser humano es qué hacer con el sufrimiento, o cómo O vivir el cómo vivirlo. sufrimiento o cómo claro, vivir el dolor, cómo vivir la muerte, ¿no? Entonces, Jesús vino a través del Evangelio, dice él, a darle sentido a ese sufrimiento, a esa muerte, a ese dolor. Y también a darle sentido a la dimensión celebrativa del ser humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú, Que tiene que ver con justamente transformar eso tan humano, tan Mm, biológicamente humano, como decirlo, ¿no? sí, sí, Este, en algo cultural, por decirlo, vamos, porque digo, el proceso de humanización tiene que ver con lo cultural, ¿no? claro, Yo digo, sí, está bien. yo si respondo a mí, ¿no? Por ejemplo, fui scout, ¿no? Trabajé ujú, mucho con Ajá. los scouts y hacíamos campamentos, ¿no? Y ujú, bueno, los gurises, imagínense, después de una supervivencia de un día, que iban con un poquito de harina y un poco de sal y comían lo que ujú, cazaban o pescaban, ¿no? Bueno, de alguna manera allí había un elemento que decir, bueno, que siempre le decía a los gurises, claro, con el hambre que tenían, agarraban y le entraban a lo que venía medio de parados. Le digo, bueno, no, siéntense, armen una mesa, los platos y los cubiertos, ¿me explico? Es sí, decir, Claro. humanicen la animalidad, ¿no? claro, Porque en Claro. definitiva el ser humano tiene como esa dimensión animal de que comer, dormir, ¿no? Mm, Entonces, bueno, hay una dimensión que de alguna manera lo cultural va dando qué cosa, humanidad, una o sea, moneda, claro, no una la escuela, animalización, el sino, lenguaje, la escuela, todo eso, ¿no? Es decir, tiene que ver con la comunicación, claro. claro, tiene que ver con, entonces, humanizarlo, la animalidad, como digo yo, o sea, Sí, sí. porque Con de las alguna reglas manera sociales también para poder vivir con otros, para porque si no, convivir, para estar con otro, para, ¿no? Que todo eso, y eso es parte también de la espiritualidad para mí, ¿no? O sea, ujú, porque justamente hace a la dimensión celebrativa, a la dimensión comunicativa, a la mm, dimensión social, porque la claro, espiritualidad tiene una dimensión social también. O claro. claro, sea, y es esa búsqueda de sentido del ser humano, ¿no? ujú, Sí, sí, Por sí. eso ustedes decían al comienzo, este es un programa católico, cristiano, bueno, sí, pero también no tenemos que perder esa dimensión de dialogar con otras formas de entender la espiritualidad, Y ¿no? sí, exacto, exacto. Sí, sí, exacto. sí, sí. Yo que Que sé, muchas veces se acercan mucho, o sea, no es que... yo tengo un amigo acá en Salto, tengo un amigo musulmán con el cual charlamos mucho y dialogamos Ah, mucho y él, es un palestino, justamente ahora con toda esta Claro, todo el situación de tema de... Israel, podría ser interesante Bueno, un diálogo con él. para el futuro. Sí, no, Está y bien. siempre conversamos mucho justamente esa idea justamente ¿no? De encontrar desde esa dimensión de lo que es su religión, ¿no? Porque ujú, Claro.
cree mucho, incluso ahora tengo, me regaló el Corán y bueno, estoy Mirá, leyendo Mirá, un poco qué el lindo. Corán, porque digo, es como una forma también de dialogar con otras culturas religiosas, ¿no? Sí, obvio. claro. Que también tengo, yendo a eso, un amigo judío con el cual charlamos mucho y dialogamos y todo lo demás, y bueno, y no tiene quizá esa dimensión tan religiosa, pero bueno, Claro. Mirá. dialogamos con toda esa cuestión del mundo judío, porque de alguna manera nosotros también tenemos un Y poco sí, 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 obvio, ya obvio. sos padres en la fe. Bueno, Eh, nos no- quedan unos nos poquitos quedan unos minutos, poquitos así minutos que vamos a hacer el para cierre. ir dale, cerrando. Yo me dale. acordaba este momento de que había citado a Pablo, ¿no? A San Pablo. Y después habría que hacer un exégesis, pero no lo vamos a hacer ahora. De Pablo en las Corintias, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé las cosas del niño. Ahora vemos en un espejo un enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. ¿No? En esto del desarrollo de lo espiritual, ¿no? Y me Sí, quedó resonando esto que le hablaba como de la plasticidad, usaste otro claro, término, pero de bueno, de lo dinámico, Flexibilización. la flexibilización. flexibilidad. Entonces también como un tips ahí para tener presente Eso está eso, bueno. que sea algo flexible, dinámico, que no te acartone, por así, que te permita desplegarte, ¿no? Exactamente. Eh, Sí, porque justamente la espiritualidad cristiana desarrolla esa idea del vaciamiento, ¿no? O sea, de decir, bueno, bueno, eso, la segunda mitad de la vida, la primera mitad de la vida, ¿no? De irme como vaciando de mí para que Cristo sea Claro, en mí, ¿no? O Dios sea en mí, ujú, está o bueno. el ser Sí, espiritual que yo claro, lo soy, que ¿no? quiera, claro, claro. Que de claro, claro. alguna manera voy también, Santa Teresita el Niño Jesús desarrolla esa idea de la infancia espiritual, ¿no? Ah, O sea, esa Claro, idea es de verdad. justamente de volver a la sencillez, volver a lo mínimo, volver a ese encuentro cara a cara, esa cosa más como sin, pero sin ser sin, una fe aniñada, que es distinto, ¿no? sin ser Claro, una fe aniñada, sin ser una Sin fe ser una fe claro. aniñada. aniñada. Sí, sí. Aniñada en el sentido de no ser una fe que creció, ¿no? Claro, Claro, sí, sí. Desarrolló, Claro, claro. ¿no? Pero sino buscar esa idea de la sencillez, de la simplicidad, ¿no? Del niño como, no como algo a superar, sino del niño como hasta el propio Nietzsche, ¿no? Que fue un Ujú, claro, crítico del catolicismo, desarrolla Así habló Zaratustra esa idea del niño, ¿no? claro, ujú, Como, como lugar del juego, como claro. lugar del disfrute, bueno, tú lo planteabas por el lado de la plasticidad, el claro. lugar del juego, del disfrute, del, Ujú, este, de la creatividad, ¿no? claro. Bueno, Bueno, para ir cerrando. le agradecemos Eso, ahora sí. sí, a Jesús Arbiza Jesús Arisa. todo lo transitado, tiene un amplio camino y que Mm, nos acercó en estos momentos sí, su sí. trayectoria, su vida, su Sus perspectiva. conocimientos. Así que agradecemos a él y Bueno, seguimos en contacto. Para los que Sí, nos escuchan, después subiremos algunas cosas a las redes, nos pueden comentar por ahí. claro. Le compartiremos su perfil a ver si alguno tiene alguna duda y le quiere escribir. dale, También podemos Bien, hacer y eso. alguna de sus publicaciones o algo Ah, también también. podemos poner. Sí, Así que, sí, sí, sí. bueno, Bueno, dejamos muchas por acá. gracias. Un placer caminar con vos. que Ah, pasen chau. muy bien. Saludos, chau, Chao, chau. Nos chao. vemos. Si te gustó nuestro contenido, seguinos en Instagram, Spotify, YouTube o Facebook. Búscanos como Caminando la Fe. Valoramos tu comentario o sugerencias. Nosotros te respondemos con amor. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp al +549 223 340 7116. Hasta la próxima, gracias por caminar la fe con nosotros.